este círculo, los que venís por primera vez, seáis pocos, venís por primera vez, ya funciona 12 años. Y estaba comentando antes, es maravilloso ver cómo dos instituciones pues aunan fuerzas. A veces aportamos la mitad de las personas que vienen a estos eventos. Hoy sois más gente de DIRCOM que de la Cámara y, bueno, como es usual en España, hay unos 55 inscritos, luego hay un 25% normalmente de no-shows. No se pagan, pues, decía, las sábanas, el tráfico, y alguna urgencia, alguna crisis. Sí, yo he llegado casi tarde. Pues alguna crisis hace que tengan preferencia otros momentos. Bueno, presentar a Miguel López Quesada, no voy a hacerlo porque lo conocemos todos, conocéis mucho mejor que yo, probablemente. Yo le conozco y le quiero desde hace muchos años, nos ayuda mucho en el trabajo de la Cámara también. Muchas gracias por tanto apoyo de tantos años a la Cámara también. Luego después tendremos un caso práctico después de la presentación de Miguel a cargo de Rocío Pérez de Sevilla. ¿Dónde está Rocío? Hola Rocío, ¿qué tal? No te saludo todavía, perdóname. Ella es directora de reputación y posicionamiento corporativo de Atrevia. Vamos a ver qué caso práctico tienes. No ha sido fácil buscar casos prácticos porque la gente no le gusta hablar de sus casos prácticos de crisis. Tú puedes hablar en abstracto como profesor que eres de crisis, pero probablemente no nos hable de un caso de crisis en Gestamp, supongo. Y entonces estuvimos buscando y al final dijimos, mira, Atrevia, ellos pueden hablar de alguien, de sus clientes sin poner nombre y apellido quizás. Bueno, veremos, nos dejaremos sorprender lo que Rocío nos presenta. Hay un hashtag en Twitter, ¿lo veis en algún lado? Arriba, a la derecha. Arriba, sí, por si alguien quiere comentarlo. Ojo, vídeo, como en otras ocasiones se va a grabar un vídeo corto de la sesión, pero solo se grabarán las presentaciones de los ponentes, es decir, las preguntas y respuestas se quedan fuera. Así que podéis hablar abiertamente. Próximos eventos, tenemos uno el 19 de junio, Movilidad del Futuro, Thinking Out of the Box, 2 horas, 8:45 hasta las 11. Tenemos unas 10 empresas que en una especie de pitching de 5 minutos presentan su visión, qué va a ser la movilidad de aquí a 20 años. Y luego hay un diálogo sobre ello. Va a ser una especie de Fórmula 1 de visiones y creo que saldrá muy bien. Si alguien quiere venir y le interesa el tema de movilidad y la perspectiva de empresas muy variopintas, ahí está. Cóctel de verano en Barcelona, creo que nadie está en Barcelona el día 20 de junio. Tenemos full house ahí, la gente a las cosas de leisure y pleasure, lo llamamos aquí, se apuntan, pero rápido. Y luego hay una jornada de eficiencia energética el 20 de junio, el día de San Juan a las 9 de la mañana. Después del evento hacemos una evaluación. Hemos pasado del papel a modelo digital. Recibiréis en vuestros móviles un link pidiéndoos que lo valoréis. Desde que hemos cambiado de papel a digital, la cuota de respuesta, digamos, se ha caído un 70%, cosa que no nos importa, porque pensamos que los que realmente responden son los que realmente quieren dejar su marchamo. No estamos seguros de los que rellenaban el papel cuando se les pedía, exigía ir a la puerta, lo hacían un poco por compromiso, porque ahora nadie sabe si lo hacéis o no lo hacéis. Allí en la salida, pues más o menos os teníamos pillados. Así que, pero con eso no os quiero decir que no lo respondáis, sino por favor, si tenéis algo que comentar. También para bien, nos gusta saber, también hacer benchmark entre varios eventos que hayamos tenido de evaluación. Y ahora, Isabel Perancho, vocal de la Junta Directiva de DIRCOM, de parte de DIRCOM, por favor, dirigimos unas palabras también. Muchas gracias. Pues nada, yo simplemente daros las gracias por acogernos otra vez un año más aquí en vuestra casa, que siempre es un placer. Me imagino que bueno, casi todos los que estáis aquí conocéis DIRCOM, que es la Asociación de Profesionales y Directivos de Comunicación. Somos unos 1000 profesionales que estamos integrados en la asociación, pertenecientes a empresas, instituciones y consultoras de comunicación. Yo trabajo en una consultora de comunicación y nuestro papel pues, es poner en valor el perfil del directivo de comunicación y la función de comunicación en las empresas.
cada día pensamos más importante, sobre todo hoy que hablamos de crisis en un entorno de complejidad creciente en el que navegamos todos en este momento. Pues nuestros perfiles y nuestras competencias un poco a la hora de entender qué es lo que está pasando, de aplicar esa inteligencia contextual para la toma de decisiones en las organizaciones, pensamos que es un valor añadido y que tiene que estar en donde está la estrategia de las organizaciones. Yo no voy a decir poco más, pero sí quería apuntar una cosa, porque hace poco ha salido, en relación con el tema de hoy, ha salido el informe de AON, de la aseguradora, que hace cada 2 años hace un informe, una encuesta que se llama Gestión de riesgos globales, y en las últimas ediciones aparecía de forma recurrente como en el top de los 10 riesgos más importantes para los directivos de las organizaciones, de las empresas, la reputación. Este año, en la encuesta que corresponde a finales de 2018, por la inestabilidad y la incertidumbre económica, aparece otra vez como principal riesgo esa desaceleración económica, pero en segundo lugar sigue estando la reputación de las marcas. Y un dato muy importante, más allá de cuál es el riesgo principal o el riesgo que le sigue, es que solamente apenas un 20% de las empresas tienen evaluado sus riesgos y tienen medidas para afrontar esos riesgos. Yo creo que esto es lo que nos tiene que hacer pensar en una época en la que vivimos llenos de incertidumbre y con esa sensación creciente de amenaza dentro de las organizaciones. Y solamente un 20% de las organizaciones tienen evaluados sus riesgos y apenas un 10% tienen identificados sus 10 riesgos principales. Y bueno, simplemente dejar esto aquí y nada, muchas gracias por acompañarnos y gracias a usted otra vez. Bueno, encantados. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a la Cámara Alemana, de la que yo soy efectivamente, como dice Walter, un orgulloso miembro y creo que hacen un nivel de excelencia en todas sus actividades que realmente es digno de admiración. Intentamos hacer lo mismo y claramente hemos encontrado en este terreno común de la reputación, la marca, la comunicación, las relaciones institucionales, pues un campo muy fértil para la colaboración, y en eso estamos. Dentro de los temas que, como sugería Isabel y como menciona Isabel, y que claramente en la Junta Directiva tenemos siempre presentes, está que lo más importante con la reputación no es solo construirla, sino sobre todo protegerla. Hay momentos en que esa reputación se encuentra en riesgo de sufrir un arañazo, o a veces algo más que un arañazo. De eso vamos a hablar hoy. Lo que yo os voy a contar es básicamente el extracto de lo que llevo años explicando en conferencias, en libros, en clases, que no es nada más que lo que yo a lo largo de los años he conseguido extractar, decantar y convertir un poco en algo que os sirva a los profesionales de comunicación y a los no profesionales de comunicación, porque yo recuerdo que hace años, precisamente en esta misma calle, una editorial me pedía escribir un libro sobre crisis, y yo les propuse algo un poco más agresivo. Le dije, no, yo escribiría un libro que alguien que tenga una crisis coja un avión y 2 horas después, si no sabía nada, por lo menos supiera bajar del avión y qué cosas tengo que hacer, ¿no? Y escribí un pequeño librito que sintetizaba muchas de las cosas que yo sé y que he aprendido. Y eso es lo que voy a contaros hoy, más condensado, claramente. Y lo que siempre digo es que esto es válido, lo primero, para la vida. O sea, a mí la comunicación de crisis me ha servido en mi vida personal, en situaciones particularmente difíciles como pues, un mal diagnóstico o una separación o la pérdida de un ser querido, y me lo creo totalmente. Lo he vivido en la empresa, lo he vivido en las instituciones cuando he tenido que reestructurar o despedir personas en mi propia organización, lo he vivido cuando hemos vivido situaciones hostiles, y lo vivo cada día primero durante muchos años en los clientes con los cuales yo he trabajado, primero en Burson y luego en Weber Shandwick,
y claramente en la empresa donde me desempeño todos los días la oportunidad de la crisis es constante. Porque la crisis es el momento en que este iceberg en el cual sabemos, y ya lo tenemos bastante asumido, que lo que marca el valor intangible es mucho más valioso y mucho más importante que lo que son los activos tangibles. Cualquier empresa hoy vale mucho más que el conjunto de sus edificios, de su inventario, de su tesorería, de sus cuentas corrientes. Vale muchas veces más o menos por lo que los públicos piensan de ella, por la reputación. Hay quien cifra hasta en un 85% ese valor de los intangibles. Como decía Isabel, estos datos no son del estudio de Aon, son del de Deloitte, pero hace muy pocos meses, en realidad, la preocupación número uno sí era la reputacional. El riesgo reputacional era, por un 87% de los directivos, considerado incluso más grave, más real y más potencialmente dañino para la reputación de sus organizaciones que el riesgo regulatorio, que es uno de los que más preocupa. Imaginaos, yo trabajo en un sector como es el automovilístico. Lo que supone el riesgo regulatorio para nosotros es que condiciona prácticamente todo lo que nuestros clientes y por lo tanto todos nosotros en la cadena tengamos que hacer. Un riesgo fundamental, y que lo vamos viendo en todos los que tenemos que hacer mapas de riesgos, las empresas cotizadas lo tenemos que hacer por obligación, es todo lo que tiene que ver con el capital humano. Cada vez más esa falta de personal, esa necesidad de que la gente sea atraída, sea fidelizada y sea retenida en las organizaciones empieza a ser un factor de competitividad o de no competitividad. Pues en definitiva, de todos esos riesgos, que son muchos, y que algunos de ellos al final, como por ejemplo el riesgo geopolítico, el riesgo de cambio climático, de desastre natural, que son mucho más frecuentes de los que a lo mejor vemos en nuestro día a día, en otras actividades, pero eso están más abajo. Importa mucho más este que llamamos riesgo reputacional, que si vemos cómo lo definimos, es que al final es poner en cuestión el buen nombre que ya Baltasar Gracián hablaba hace muchísimos siglos, pero el buen nombre es algo que vale, y veremos que vale hasta dinero, ¿no? Pero ese perjudicar el buen nombre de una organización o de una situación actual o futura tiene que ser tangible. O sea, el riesgo reputacional es tangible, no es una percepción solo. Esa percepción se plasma en cosas, se plasma en pérdida de oportunidades, se plasma en pérdida de cuota de mercado, se plasma en mayor coste de la financiación, se plasma en menor capitalización bursátil. Es decir, hay cosas que trasladan a lo tangible ese riesgo reputacional. En concreto, según uno de estos expertos en riesgos reputacionales que viene del mundo de los seguros, que al final tienen que ponerle precio a las cosas y coste a lo que puede ser más o menos recurrente y por lo tanto más caro o más barato de asegurar, una crisis de reputación puede destruir un 7% de la capitalización bursátil de una compañía. Esto a mí a veces se me queda muy corto. Si pensamos en lo que hemos vivido en el sector, por ejemplo, con el caso Volkswagen, cuando se puso en cuestión todo el sistema de propulsión basado en diésel, o si vemos lo que ha supuesto, por ejemplo, para una compañía como TEPCO, la japonesa eléctrica, que era la dueña de la central que en Fukushima tuvimos que ver todos cómo desaparecía bajo el tsunami. Pues claro, en la capitalización bursátil de esas compañías claramente no ha caído un 7%, hablamos de mucho más. Pero también es verdad que cuando se empieza a recuperar esa reputación, restaurar ese valor reputacional también tiene un efecto positivo exponencial. Normalmente se está produciendo un incremento de una media de un 13,5 de valor de capitalización. ¿Qué cosas son las que en un mundo como el actual dañan más la reputación? Según la profesora Leslie Gain Ross, con la que yo tuve el placer de trabajar muchos años en Weber, lo primero, las irregularidades financieras. Todo esto hay un antes y un después de Enron, hay un antes y un después de la contabilidad creativa, pero es verdad que eso se llevó por delante. Fijaros, cuando hablemos de qué es lo que puede pasar con una crisis, lo que llegó a llevarse por delante. Una empresa en la que probablemente todas las madres de nuestra época querían que sus hijos trabajaran, que se llamaba Arthur Andersen. Y hoy si preguntamos a nuestros hijos probablemente no sabrán de qué les hablamos. Pues las irregularidades financieras, lo primero. El comportamiento poco ético, que también suele haber mucha conexión entre uno y otro. La mala conducta de los ejecutivos, que también suele estar muy conectado con ellos. Son derivadas de un mismo tema, que al final, en mi síntesis, lo llamo la ética. Lo que nos estamos encontrando cada vez más es que
Cuando falla la ética, cuando tenemos fallas éticas en las organizaciones, y organizaciones pueden ser un partido político, pues una institución, una asociación, una empresa, la iglesia, cualquiera de ellas, cuando se producen fallas éticas, se produce una situación de crisis. Es cuando el hacer y el decir están disociados y se produce una incoherencia que tiene que ver con la praxis ética. Por supuesto, fallos de seguridad y retirar del producto por salud. Esas eran las de toda la vida. Las típicas eran las cosas que explotan, las cosas que matan, las cosas que duelen. Y ahora empezamos a tener cada vez más las cosas que defraudan, las cosas que desmotivan, las cosas que irritan. No son lo mismo. Es un valor mucho más intangible que tangible. De lo que hablamos aquí es en este ciclo de la reputación, de esta fase, de cuando hay que proteger esa reputación. Eso que nos ha costado, como decía Buffett, toda una vida construir y en 5 minutos uno puede poner en riesgo, pues eso es de lo que vamos a hablar. Yo siempre hablo de la crisis como un animal vivo, porque la crisis que estudiamos en los libros, que hacemos a veces incluso la forénsica, el postmortem de las crisis, intentamos diseccionarlas y ver qué tienen en común. Al final, la conclusión a la que yo llego después de muchos años es que la crisis es un animal vivo, porque no depende solo de lo que nosotros hacemos. La interacción con otros genera nuevos escenarios, porque claramente esto es una dinámica de juegos. Y hay veces en que son juegos de suma cero, pero hay veces en que no. Las crisis siempre dan señales. Que las sepamos leer o no depende mucho de nuestra intuición, de nuestra experiencia, de nuestra formación, pero las crisis dan señales. Cuando recibimos un ingente número de llamadas a un call center hablando de problemas de calidad de un producto, no es espontáneo. Detrás normalmente hay un problema de calidad de un producto. Si una red, por ejemplo, hablamos aquí que hay farmacéuticas, si una red de atención primaria empieza a hablar de que tienen un incremento de una patología asociada a unos pacientes con un tipo de medicación, probablemente lo que hay detrás es algún efecto colateral de un fármaco que no estaba identificado. Si en una cadena de alimentación empieza a recibir consumidores que vienen quejándose del mal sabor de algún producto que han comprado en las últimas semanas, probablemente estamos hablando de que hay una intoxicación alimentaria en ciernes. Todo eso son señales. Si empezamos a escuchar las redes, que es una de las cosas que los DIRCOMs tenemos que hacer, la escucha social, nos damos cuenta de que muchas veces la conversación empieza a tener muchos más temas o muchas más veces las menciones de nuestras palabras, nuestras marcas, nuestros productos, nuestros directivos de lo que es habitual. Eso es una señal y hay que estar atento a esas señales. Cuando la crisis estalla, en esa fase que llamamos aguda, lo importante es ponerse en lo peor. Luego hablaremos un poquito de psicología y de cómo nuestro cerebro reptilíneo, nuestra amígdala, todo lo que nos ha hecho sobrevivir desde un punto de vista darwinista, adaptarnos y sobrevivir, todo eso nos lleva exactamente a hacer lo contrario de lo que hay que hacer en una crisis. Nos lleva a no querer mirarlo, nos lleva como la gacela a huir del león, o como en contra de lo que hace el bombero. El bombero ve el fuego y va a por él, pero ningún ser humano está programado para ir a por el fuego, porque no es lo que naturalmente estamos condicionados para hacer. Pues en la crisis hay que ponerse en lo peor. Solo así vamos a poder gestionarlo desde el peor escenario, porque lo que no podemos nunca soportar como humanos es la decepción de ver que la situación cada vez es peor. Eso nos va minando la autoestima, nos va minando la capacidad de sentir que podemos ser resilientes a ellos. Un caso muy concreto, por hablar, como decía Walter, de algunos casos que a todos nos suenan. Cuando un barco no hacía falta alejarlo de la costa, porque nunca iba a salir el petróleo, cuando aquel barco alejado de la costa nunca se iba a romper, cuando aunque se rompiera nunca iba a salir, cuando aunque saliera solo serían unos hilillos de plastilina, y cuando aunque esos hilillos de plastilina salieran nunca llegarían a las costas, si todos os digo Prestige, sabéis que todos esos escenarios se fueron haciendo peor cada vez. Y lo que iban generando era una sensación de rabia, de ira, de impotencia, que al final tiene mucho que ver con lo que vamos a ver luego de la psicología. Por eso poneros siempre en lo peor. Si no hacemos nada o lo que hacemos no va resolviendo el tema, la crisis se cronifica. Y hay algunas crisis que, yo siempre hablo de la crisis, luego hablaremos también de la diferencia entre un issue y una crisis, pero para que lo simplifiquemos mucho, un issue sería una brasa y una crisis sería un fogonazo. Pero el bosque se quema igual. Una brasa dejada en los matojos durante un tiempo acaba quemando el bosque igual que un rayo que de una manera puntual entra y da un fogonazo. Los dos provocan el incendio del bosque.
Los tiempos pueden ser diferentes. Si no hacemos nada, eso cronifica y acaba siendo esa brasa que al final quema el monte igualmente. Y lo que nosotros no solemos querer hacer es cerrar la crisis. Porque igual que si habéis hecho alguna vez el examen peor de vuestra historia, ese que os ha tenido en vilo durante mucho tiempo, en el momento en que habéis pasado ese examen, esa asignatura, esa oposición, lo que habéis hecho es tirar esos libros, quitarlos de vuestra cabeza, porque lo que quieres psicológicamente es pasar página de eso que te ha creado un sufrimiento, un estrés. Pues la crisis es un momento de gran estrés y os aseguro que los seres humanos intentamos pasar esa página cuanto antes. Y uno se encuentra, si uno es el DIRCOM, Peláez, que es como yo llamo siempre al DIRCOM, si a Peláez le dice su jefe, Peláez, tenemos un problema, lo primero es que alguien tiene que haber definido aquello como una crisis. Yo escribí aquel libro y le llamaba Estamos en crisis, porque la primera gran decisión que uno tiene que tomar en una crisis es calificarla como tal. Si volvemos al símil del incendio, alguien tiene que dar al botón de alarma de incendios, porque si no, la mayoría de la gente dice, hace calor, huele a humo, pero bueno, vamos a ver si esto es que hoy hace un día un poquito subido de temperatura. No, si hay fuego, tira de la alarma. Si no tiras de la alarma, no vienen los bomberos, no se evacúa el edificio, no se avisa a la policía, los vecinos no se han enojado, no se comunica ni se actúa como si estuviéramos viviendo una crisis. Por eso es muy importante la primera decisión y se toma en muy pocos minutos. En cuanto un directivo recibe noticia de está pasando esto, intuitivamente tiene que decir esto puede ser malo, esto puede ser una crisis. La primera decisión es calificarlo como tal, activar los mecanismos condicionar que van asociados a ello. Y la segunda es Peláez, y ante esto ¿qué hacemos? Entonces, opciones, pues una, callarnos. Ese 20% que decía Isabel que estaban más o menos sin plan de riesgos, hay aproximadamente un 45% de la gente que llamamos el equilibrista. Si hablamos en categorías, hubo un estudio hace unos años de Burson y de una escuela de negocios sueca y hablaban de que un 45% de los directivos de comunicación estaban en una situación de equilibrista. Si hay mucho viento me puedo caer, pero a lo mejor puedo aguantar y cruzar al otro lado. Quiere decir, sé que pueden pasarme cosas, no tengo muy claro qué hacer ante ellas, pero confío en la suerte de que a lo mejor no me pase. Ese es el equilibrista. Había un 35% de gente que tenía sus planes, sabía lo que quería hacer, sabía lo que le podía pasar y lo entrenaba de manera periódica. Esos son los bien preparados, son los Boy Scouts. Pero luego había ese 20% más o menos, que son los que ni creen que les puede pasar, ni si les pasa, creen que haya nada más que hacer que meter la cabeza como la avestruz y ya pasará la tormenta por encima. Ese es el que piensa que el silencio es una buena estrategia. El silencio comunica. No decir algo no significa que no estemos diciendo nada, significa que no estamos queriendo decir algo, y eso es en sí mismo un mensaje. La negación solo es válida si todo es falso. Si aquella señorita Levinsky, aquello era sexo o no era sexo, no me vale. Aquello tenía un componente al margen de la categoría o el número que tú le otorgues al tipo de sexo. Aquello era sexo, sí o no. Eso no vale si lo que estamos negando no es todo falso. La media verdad o la media negación no vale. La transferencia de responsabilidad, cuando siempre detrás de un accidente de tren o de avión todo apuntaba a un fallo humano y casualmente ese señor o señora que había estado a los mandos ya no estaba para contarlo, la audiencia nos ponemos normalmente de parte de la víctima. Entonces, transferir la responsabilidad al muerto, pensar que en un accidente aéreo o en un accidente de tren todo se puede explicar por una sola causa, porque un señor, por ejemplo, en un momento determinado haya mirado su móvil. Pensar cuántas veces, si dependiéramos de que un señor que va conduciendo un tren no mirara su móvil, podríamos pensar que ese es un medio de transporte seguro. No podríamos. Tendríamos que pensar que hay muchas más barreras, controles, prevenciones, y puede que la concatenación de una serie de cosas, como ocurrió en el caso de Android, sean las que explican por qué algo ha pasado, pero nunca un solo factor. Entonces, responsabilidad del muerto no. La confesión, está bien, Tiger Woods, pero luego ¿qué? ¿Qué hacemos a continuación? Uno puede pedir perdón, pero luego ¿qué hacemos? ¿No? Uno tiene que abdicar. Si hablamos en ejemplos cercanos también, no basta pedir perdón. Cosas que podemos hacer antes de la crisis están muy tasadas. Desde los años 60 que Harold Burson empezó a escribir y a documentar todo este tipo de prácticas,
pues al final no han evolucionado mucho. Lo que hacemos es, si cogemos cada uno de nosotros un lápiz y un papel, podemos hacer nuestro análisis de qué cosas nos pueden pasar. Oye, estoy demasiado gordo, fumo demasiado, bebo mucho, duermo poco. Está claro, mis riesgos son claramente superiores a los de un señor que corre maratones, que lleva una alimentación sana y que tiene unos hábitos de vida saludables. Eso lo podemos hacer cada uno, auditar nuestros riesgos, pensar qué hacemos si pasa algo. Y os hablaré de cómo yo ya no creo en los manuales de crisis. Seguir los issues, los temas que nos afectan, esas brasas que podrían llegar a ser fuegos. Tener definido quién hace qué y qué hacemos. Eso es lo que llamamos un comité de crisis. Entrenar, hacer gimnasia y luego al final aprender, porque es lo que más cuesta. Esto es una auditoría de riesgos. Los que estamos metidos en compañías que tienen que hacer planes de riesgos, pues esto, que ya lo hacía Villafaña hace muchos años, pues se ha convertido en un estándar. Pero es identificar todas aquellas fuentes potenciales de problema, intentar ponerlas en una matriz que al final nos lleve a decir aquello que está con más probabilidad y con mayor impacto, pues claramente es a lo que tenemos que hacerle caso primero. Efectivamente, ¿nos puede ocurrir un tsunami en Madrid? Pues sí, puede ocurrir, pero no es fácil porque no tenemos un mar alrededor, con lo cual no es muy probable que el tsunami sea nuestra mayor amenaza. Podemos tener un gran incendio, podemos tener un gran atentado, claramente mucho más probable, y el impacto probablemente de un tsunami a lo mejor incluso es superior al de un atentado terrorista, pero probablemente tenemos que prepararnos más para un atentado terrorista que para un tsunami. Esto es lo que intenta hacer esta matriz, porque no tienes tiempo ni recursos para prepararte para todo lo que te puede pasar, por lo cual tienes que prepararte para aquello que es más probable y que tiene mayor impacto. ¿Y cómo lo haces? Pues documentando un poco lo que deberías hacer. Yo me acuerdo en el año en que tuvimos un accidente aéreo, que luego resultó no serlo, yo era el responsable que tenía delegado a American Airlines, que era uno de los clientes con los que trabajábamos, por lo tanto en mi despacho tenía muy bien ordenado el manual de crisis de American Airlines. Claro, el 11 de septiembre, todo lo que un manual de crisis de aerolínea decía no se cumplió. Nada de lo que ahí ponía era lo que ocurrió. Nadie secuestra un avión para estrellarlo. La gente secuestra un avión para irse a Venezuela, a Cuba, a Irán, de refugiado político, pero nadie usaba el avión como arma. No uno, 3. Nadie aprendía a pilotar aviones, porque todo el mundo pensaba que los aviones los pilotaban una especie de seres mágicos que van en la cabina. Nadie pensaba que un tipo que quisiera usar el avión para eso pudiera haber aprendido a pilotar. Sabían pilotar. Los aviones no pueden cruzar por las ciudades a la altura que van. Cualquier controlador aéreo se lo estaría diciendo y se lo estaría gritando. ¿Qué más da si no respetan al control aéreo? Y cuando pasa todo eso, resulta que al final lo que acabas de descubrir es que nada de lo que la industria aeronáutica llevaba años entrenando como riesgos potenciales, por muy complicados que fueran, la realidad lo había superado. ¿Qué pasó a continuación? Los manuales de crisis de American Airlines que recibimos después del 11 de septiembre, porque el último gran tema que hay es, yo tenía que haberme ido a Barajas, yo estaba en Valencia. Como todo el mundo, la crisis nunca te pilla en el momento adecuado. Yo estaba en Valencia. ¿Qué pasa? Se caen los móviles y no vuelas, porque está cerrado el tráfico aéreo. Porque otra de las cosas que nunca había pasado desde Pearl Harbor en Estados Unidos es cerrar el espacio aéreo. Pero aquello fue considerado un acto de guerra, se cierra el espacio aéreo. Lo que todos los manuales de crisis de aeronáutica te dicen, váyase usted a su puesto de base de control de crisis, que suele estar en un aeropuerto donde tú tienes que ir. Como eso en Estados Unidos pasa igual, todo el mundo que hacía comunicación en American Airlines estaba en una convención en Dallas. O sea, todo lo que podía pasar y nunca había sido contemplado era eso. Siguientes manuales, que vinieron 2 tochos así, habían sido hechos guionistas de Hollywood, los habían escrito. Porque nada de lo que se les había ocurrido jamás era lo que había reflejado el manual antes. Con lo cual yo ya no creo en los manuales. La realidad trasciende, supera, va mucho más allá de lo que hayamos imaginado, de lo que hayamos hecho, como ya decía un amigo Paco Polo, hecho un prontuario de todo lo que nos podía ocurrir, un prontuario. Ya no hay prontuarios. Yo después he trabajado muchos años en lo que llamamos sistemas. Sistemas era decir qué tipo de respuesta debemos dar a qué tipo de incidencias, pero no catalogando todas las incidencias, y yo ya vivo con planes de contingencia. Casi todo lo que nos puede pasar va variando de días en días, con lo cual decimos, mañana vamos a cerrar una fábrica, hagamos un plan para mañana. No sabemos si este cierre de esta fábrica va a ser exactamente igual que los que hacíamos hace 5 años ni los que haremos dentro de 2, porque la cosa cambia cada día. Entonces, planes de contingencia. Seguir los issues.
porque cada vez más los temas, esas señales que nos dicen de dónde nos van a venir los problemas, están ahí. Están en los grupos activistas, están en el debate social, están en las redes, están en los medios, está en los estudios de opinión que vamos haciendo, está en los análisis que Edelman hace de quién pierde confianza o quién la gana. Curiosamente hemos subido las empresas, hemos subido mucho más de lo que tradicionalmente estábamos haciendo. La confianza de ONGs, de instituciones del tercer sector, está bajando otra vez. Entonces, esto tiene que ver con de dónde nos van a venir los problemas. Y esto, el DIRCOM tiene que estar atento, porque son señales de por dónde van a venir los líos que vamos a tener. Y luego, no es lo mismo, como decía, la brasa que el fogonazo. Cuando yo creo que casi todos los issues acaban generando crisis. No todas las crisis vienen de un issue. O sea, un rayo que nos caiga, hombre, habría un issue que sería, no tiene usted pararrayos. Bueno, vale, pero no es lo normal. Ahora, si usted vive en Australia y tiene una granja en medio del páramo, claramente usted necesita un pararrayos, porque es que seguro que cuando caiga el rayo le va a caer a usted. Entonces, un issue es terminología automovilística de diésel, y una crisis es turbo. O sea, la crisis nos pega al asiento, el otro va más paulatino. El issue suele ser multipropiedad. ¿De quién es el PVC? ¿De quién es el plástico en los mares? No tiene un dueño como tal. Ahora, si dijéramos la crisis del PVC de los envases de no sé qué fabricante de refrescos en concreto, esa crisis se la lleva ese fabricante, aunque esté cuestionando toda la materia prima. La crisis tiene dueño normalmente, lo otro es multipropiedad. Tiene un protagonista, es una historia coral. ¿Quién lucha normalmente contra una crisis como la obesidad infantil? Pues tendrá que ser una alianza de aquellos que tienen que ver con la alimentación y con la alimentación infantil y con las materias primas que tienen que ver con ello. Pero claramente no es la crisis de McDonald's, de Danone, de Unilever. No, esas son las crisis de, y la otra es un issue coral, en el cual la respuesta normalmente es colaborativa y exógena. La crisis nos viene de fuera y nosotros tenemos que darle una respuesta normalmente exógena, entre más de uno. Mientras que la crisis, el issue, y la crisis normalmente requiere una respuesta nuestra. Nos toca hacer algo a nosotros, que somos los que tenemos esa crisis. El comité de crisis es quien tiene que gestionar esto. Yo, después de muchos años, llego a la conclusión de que lo más importante es que lo que no puede faltar en el comité de crisis es quien tenga capacidad de tomar decisiones. Hace muchos años vi una crisis en Coca-Cola, en la cual, después de hacer el texto de un spot que publicábamos esa noche, en respuesta a unos sucesos que estaban ocurriendo en Bélgica, yo me acuerdo que hice mi propuesta al comité, le dije, deberíamos hacer un spot, hay que hablarle al consumidor mirándole a los ojos, qué es lo que el consumidor espera de una marca como Coca-Cola, hagamos este spot. Lo hicimos, hice mi texto, se llevó al comité de crisis, cada uno de los 17 miembros del comité tenía un sinónimo para cada palabra que yo hubiera puesto. 2 horas después, os digo, esto era a las 2 de la tarde, emitíamos a las 9:30. Ya sabéis que es ilegal, o sea, no se puede emitir un spot sin haber pasado clearance, sin estar 15 días antes, pero bueno, si te llamas Macán y Coca-Cola, se hacen algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando llega el comunicado después de 2 horas del comité revisándolo todo y todo está lleno de tachones y cada cosa que pone un sinónimo diferente me hace pensar que dice lo mismo, pero que hemos perdido 2 horas en cambiarle el nombre a las cosas. Y ya digo, bueno, pues ya estamos. Y dice, no, falta que lo vea el presidente. Digo, pero entonces, ¿quién coño está en el comité? No, los 17 embotelladores son fundamentales. Digo, sí, son fundamentales, pero nos han hecho perder 2 horas a todos. O ya solo hay un embotellador. No sé si hay alguna relación, pero Coca-Cola se ha hecho mucho más eficiente después de algunos zarpazos reputacionales. En ese comité tenemos que tener gente con un perfil técnico, tenemos que tener gente con un perfil de liabilities, de responsabilidades de visión de largo plazo, normalmente legal, comunicación, los que pensamos en la responsabilidad penal o civil y los que pensamos en la responsabilidad reputacional. Tiene que haber gente pegada al mercado, porque también es verdad que solemos caer en el síndrome del búnker. Nos metemos ahí, pensamos que nuestra crisis es lo más importante del mundo y al final la competencia no para. Los clientes no dejan de buscar productos todos los días y hay que estar pegado también al mercado. La combinación de todo eso es lo único que va a hacer que esto funcione. Los asesores externos, como el cerdo en los huevos con bacon. La gallina es el asesor externo. En los huevos con bacon la gallina aporta los huevos, pero ahí acaba su aportación. El cerdo en los huevos con bacon aporta algo más. Pues el cerdo es la empresa, los directivos de la empresa que tienen responsabilidad penal incluso en el según qué tipo de delitos. Los asesores damos los mejores consejos. Yo ahora ya soy cerdo, ya no soy gallina, pero damos los mejores consejos, pero no nos jugamos los
En ese comité, que no deja de ser un grupo de personas que tienen que hacer una dinámica de trabajo en equipo, porque nadie debe afrontar una crisis en solitario, es bueno que haya una combinación de perfiles psicológicos, no solo de las funciones que cada uno tiene, sino de perfiles psicológicos. Yo aplico mucho la psicología a la crisis. Y tiene que haber gente que diga, ¿y si esto no vale? ¿Y si esto sale mal? ¿Y si los hilillos de plastilina son algo más? Porque eso hace falta, ese pesimismo. También hace falta los tácticos. Y también, como cualquier telefilm de los domingos, hace falta el creativo que piensa hacer explotar el asteroide antes de que choque con el planeta utilizando no sé qué cosa que nunca se nos había ocurrido. Todo eso lo estrenas, porque luego todo esto que hemos hecho antes esperamos que llegue el momento en que lo pongamos en práctica, que es cuando estalla la crisis. Yo la pregunta que siempre os sugiero que os hagáis es ¿qué os estáis jugando? Porque la mayoría de nosotros tiende a pensar que nos jugamos lo menos posible, porque nos da confort el pensar, no, aquí, bueno, esto es una mala tarde de periódicos, ¿no? Una mala tarde de periódicos a lo mejor es una mala tarde en ventas. Una mala tarde en ventas a lo mejor es tener que despedir o cerrar una fábrica. A lo mejor eso es devaluar la empresa en la bolsa, a lo mejor es ser opado por alguien y a lo mejor dentro de 2 años no existimos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Una mala tarde de periódicos? Bueno, no, claro, tal. Eso es lo que tenéis que preguntaros. ¿Qué está en juego? Cuota de mercado, ir a la cárcel, matar gente, destruir el planeta. Porque todas esas son respuestas que determinan cómo respondéis para mantener lo que yo creo que es el bien más valioso en una gestión de crisis, la defensa de la confianza de nuestros públicos, y uno de los públicos importantes es el interno. Siempre va a pasar esto en una crisis. Siempre va a haber una búsqueda de quién ha hecho algo mal, a quién, who's to blame, a quién le podemos trasladar esa responsabilidad de es que si no hubiera sido el piloto de Germanwings un colgado, nunca se habrían matado a esa gente. Es que si no hubiera habido un tipo que le dejó pasar los controles. Pues siempre buscamos, porque nos da tranquilidad mental también, pensar que algo se podía haber evitado, nos hace pensar que había una manera de evitarlo. Y hay veces que si no, pues bueno, nos queda siempre el consuelo, no, es Dios, es la naturaleza, es el karma. Bueno, buscar culpables. Siempre hay algo en juego. Todo eso, hay un factor desencadenante, en este caso pues era Schettino, el comandante Schettino y su incidente con la rubia. Pero si algo se puede saber, se sabrá. Saldrán las fotos donde se veía que eso no era la primera vez que pasaba. Saldrán los reportes de los controladores de costa que dirán que siempre pasaba más cerca de lo que debía. Saldrán turistas que contarán que a ellos les ofrecieron incluso ir al puente para ver de cerca cómo se pasaba de la costa. Y todo eso genera una desestabilización en la naviera, en el sector de cruceros, en las compañías que están cotizadas, en los que van a coger un barco al día siguiente. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo está desestabilizado. Y ante eso, nuestro cerebro hace un trabajo. Y su trabajo es que normalmente ante las malas noticias, esta teoría de la doctora Kubler-Ross nace del tratar a enfermos terminales durante mucho tiempo y descubrir que los enfermos terminales, ante la noticia de que van a morir y que eso es una cosa inapelable, todos vamos a morir, pero cuando te dicen que te quedan 6 meses, pues le han puesto un plazo. Y nuestros cerebros y la gente que vivía eso se daba cuenta, la doctora Kubler-Ross, de que pasábamos por las mismas fases. Lo negábamos, no, quiero una tercera opinión, una cuarta, quiero ir a Houston, quiero ir... Vale, ya, pero si el diagnóstico es el que es, usted pase a la siguiente. La siguiente es cabrearse, la ira, con Dios, con he fumado demasiado, debí hacerme aquel chequeo, no debí hacer aquello, me enfado conmigo, se enfadan conmigo, después negocias. Pero si dejo de fumar hoy, a lo mejor en vez de 6 será 1 año, y empezamos a hacer ese cambalache mental. Luego nos damos cuenta de que no, nos deprimimos y luego empezamos a aceptar. 6 meses ha dicho, bueno, entonces hay gente que hace tiempo que no veo, me da tiempo a verla, tengo que vender la casa, cómo quedan mis hijos. Esto que os estoy describiendo es como yo me planteo mi propia vida, porque yo me he encontrado esa situación, con lo cual no os hablo en teoría, de una manera alejada de la realidad. Todo eso lo monitorizas, porque la crisis existe y vive, como digo, animal caliente. Y hay un ecosistema de gente que tiene que interactuar en ese magma en el que vamos a vivir, y uno de ellos son los medios. No es lo mismo todo tipo de medios. No es lo mismo en una crisis, por ejemplo, que tiene que ver con gran consumo, con alimentación. No es lo mismo el impacto que tiene la televisión o la radio que el que tiene la prensa. Uno de los dramas que está viviendo la banca en España es que han sabido comunicar perfectamente siempre en los medios salmón.
a gente que sabía de banca y de repente se encuentran saliendo con desahucios o con preferentes en talk shows de la mañana o saliendo en informativos de televisión con gente que ha convertido esto en un activismo. Y la gente de la banca no sabía manejarse en ese mundo, porque no era su mundo. Su mundo era de medios fríos, de medios que se leen con la cabeza. Y de repente se han encontrado en una película de medios calientes, que no se piensan, se sienten. La gente reacciona a lo que le crea miedo, o ira, o le asusta, o le entretiene. Y eso tiene que ver más con los medios calientes. Dejan impactos mucho más profundos, pero mucho menos racionales. Son mucho más sensaciones. Y hay que saber de qué tipo de crisis estamos hablando, en qué tipo de sector, con qué tipo de producto. Una crisis, hablamos de una crisis industrial, pero no es lo mismo que una crisis industrial en la que fabricamos un producto que se pone en los vehículos y luego resulta que las madres y los padres, cuando meten a sus hijos en ese vehículo, saben que aquel vehículo de repente ha pasado a ser peligroso. No es lo mismo, no es una crisis industrial ya, es una crisis de miedo de padres y madres preocupados por si el vehículo donde están viajando como familia es seguro o no. Ya no estás hablando de lo mismo. No os pongo este vídeo, pero esta es la editora de una newsletter que se llama Crossletter, que para mí es una maravilla, y este es Iñaki Gabilondo, desde hace unos pocos días apenas, 60 aniversario de la Universidad de Navarra, y está teniendo un debate sobre el periodismo. Lo reduzco porque es un poquito largo, pero básicamente lo que viene a decir ella es que los medios han renunciado a su papel social. Los medios hace mucho tiempo que han dejado de ser lo que nacieron para ser, que era el mecanismo de control del poder, y han pasado a intentar ser un negocio en sí mismo. Y ese negocio nos ha llevado a todos, en el mundo de los medios y en el mundo de los comunicadores, a vivir más en el espectáculo, e incluso a comprar muchas veces con dinero la paz social. Y eso al final ha hecho que los periodistas dejen de hacer parte del trabajo que hacen y que en una crisis también deben hacer, porque muchas veces detrás de una crisis hay una mala praxis, hay algo que se ha hecho mal y hay algo que debe corregirse. Y parte de los que denuncian eso antes de que los jueces lo condenen son los medios, que lo ponen en la luz pública. Los medios deben seguir haciendo su trabajo, deben recuperar el trabajo que hacían y que no debieron dejar de hacer. Y las empresas debemos entender que en esa dinámica la relación puede ser friccionante, puede ser a veces desgastante, puede ser dura, pero claramente es la única relación que podemos tener, basada en la verdad, basada en la regla del juego, basada en la ética. Cuando llega esa crisis, tenemos que buscar quién va a dar la cara. Y el comunicador es más importante que el experto. Nosotros en un accidente aéreo no pondríamos al tipo de aviación aérea que más sepa por qué ha caído un avión, porque seguramente sabe demasiado. Y tú lo primero que tienes que trasladar es que para una compañía aérea que tiene un accidente, lo que le está pasando es lo mismo que os pasa a todos vosotros. Sentís angustia, sentís pesar, estáis tristes, también habéis perdido gente de la propia compañía aérea. O sea, si uno lo piensa, habéis perdido compañeros, amigos, gente que conocí desde hace años. No son 175 pasajeros, son Juan, el que llevaba pilotando conmigo 20 años, era Margarita, la sobrecargo que yo he conocido y he volado tantas veces con ella. Empiezas a pensarlo así, entonces lo que tú necesitas es alguien que sepa trasladar el peso y la emocionalidad que eso tiene sin caer en lo emotivo, pero sí trasladando que detrás de todo lo que pasa suele haber personas, suele haber sentimientos y por lo tanto hay que hacerse cargo, no asumir la responsabilidad, hacerse cargo. Hay que buscar esto. Yo hablo mucho de crisis aéreas porque nos han enseñado mucho de lo que hoy aplicamos, pero esto es una caja negra. No son negras y no suele ser una, hay dos. Esta es la de el recuerdo de voces. Lo que hace la caja negra, si buscamos la caja negra en nuestras crisis, es darnos tiempo. Una caja negra puede ser un equipo de investigación, puede ser pedir una investigación a un tercero, puede ser encargar un análisis bioquímico al Instituto Químico de Sarriá sobre si las sustancias que están en este vertido son muy o poco peligrosas. Es el Nautilus, ¿os acordáis del Nautilus buscando en el Prestige? Esos son cajas negras, son cosas que nos permiten llenar el silencio y no tener que estar hablando de por qué se ha caído un avión o por qué se ha hundido un barco o por qué ha pasado esto hoy cuando todavía no sabemos qué es exactamente lo que ha pasado y podemos caer en el error, voluntario o no, de decir que ha sido Al-Qaeda o ha sido ETA y visteis que no fue lo mismo. Eso es lo que condiciona
el que si tomamos la decisión de dar una hipótesis como válida desde el principio y algo desmiente esa hipótesis, ponemos en cuestión esa palabra que vimos al principio, confianza. Dejamos de ser confiables y por lo tanto perdemos toda esa fuerza. En este entorno ha cambiado con Internet. Lo que ha cambiado sigue siendo básicamente lo mismo: pensar en las audiencias, ponerse en lo peor, entender a tus públicos, pensar que esto es una dinámica, es un juego de varios, pero lo que ha cambiado es que el tiempo es muy rápido y que ya no hay pausas. Ya las cosas no van a la rotativa y hasta mañana podemos dormir unas horas. No, esto ya no para nunca. Hay que entender que a veces las tormentas, o lo que llaman aquí la escala shitstorm, que como su propio nombre indica es una shitstorm, puede empezar en lo online y al final llegar a convertirse en un tsunami realmente en los medios más masivos y los medios más de espectro generalista. Hay cosas que han nacido con Internet, crisis que no podíamos tener antes. Nadie podía hacerte un ataque, un bombing, nadie podía hacerte un hacking, nadie podía hacer algunas de las cosas que solo porque está Internet podemos hacer. Y lo que está cambiando mucho este es Margallo en una reunión de un comité de inteligencia, que tuve la suerte de asistir porque hay mucho que tiene que ver con la inteligencia en todo esto también y cada vez más con la geopolítica. El cibercrimen, la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con lo ciber, empezó teniendo unos riesgos evidentemente materiales. La gente cortaba cables, tiraba abajo repetidores, quemaba servidores, impedía lo físico del traslado de esa información. Luego empezó una dimensión aplicativa, hacía algo con software, normalmente hacking, phishing, ese tipo de cosas. Hoy estamos en la era de la dimensión cognitiva. Hoy lo que se está usando es el poder de la viralización de esas redes para la desestabilización, sea geopolítica, con la microsegmentación que hemos visto en elecciones, con la manipulación que a través de redes sociales se ha hecho en procesos como el Brexit, como Cataluña, como las elecciones americanas, o lo que cada vez que veáis un atentado vais a ver qué ocurre, que es la sucesión de imágenes dantescas que en torno a ese atentado hay que no tienen que ver con ese atentado, que lo que están buscando es provocar ese efecto amplificador y paralizante de las audiencias que se ven expuestas a eso. También genera oportunidades, claramente. La mayor es que nos permite interactuar. O sea, el gran drama del gestor de crisis era siempre que nosotros hasta el día siguiente no sabíamos cómo había reflejado un periódico si lo que nosotros hemos dicho, además han preguntado a otros, además otros han protestado y además otros de repente le han contado una cosa diferente al periodista y al día siguiente lo veías. Decías, vaya, todo lo que yo quería no está ahí y hay cosas que no esperaba. Eso hoy ya no es. Eso hoy es en tiempo real, con lo cual la ventaja de esto es que escuchando puede reaccionar en tiempo real. Por eso yo defiendo mucho el valor de la escucha, más que ponerse a hacer cosas, más que vamos a tuitear rápidamente. Espérate, si es mucho más importante escuchar qué está pasando, entender qué les preocupa, entender qué les mueve y qué les inquieta, y ahí vamos a ser capaces de decir algo relevante. Y después de la crisis, cerrar, que como la psicología nos lleva a olvidar eso que nos ha puesto bajo pares, pues lo que es importante es cerrar. Ver si las decisiones que estaban inicialmente definidas son válidas o no. Si hemos hecho lo que el manual decía y el manual estaba equivocado o no. Después de ese accidente de Dallas, pues claramente todo el mundo designó números 2 y números 3 de todas las posiciones, porque es que podía no haberlas. Hay que ver la cobertura y vas a detectar que hay gente que ha sido más un aliado o ha hecho su trabajo y otros que a lo mejor han tenido intereses espurios que no esperabas. Y hay que ver el control de daños. En lo político eso son ceses, relevos, promociones. En lo reputacional eso normalmente tiene que ver también con hay que relanzar la marca, hay que cambiarle el logo al BBVA, lo que uno quiera. Eso cambia los procedimientos o los confirma. Demuestra que hay medios que han tenido un comportamiento más amigo o más enemigo y eso pues, en términos, entenderme, premio o castigo, quiere decir, oye, en la siguiente entrevista con el presidente, pues a lo mejor no se la voy a dar a este medio, que no me ha gustado cómo se ha comportado en esta crisis, que eso no quiere decir que lo que haya publicado me haya gustado. Se puede hacer un trabajo perfectamente profesional y lo que están publicando no me gusta, pero lo han hecho según las reglas del juego. Y es otra cosa diferente, alguien, aunque yo le he contado lo que yo creía que había que contarle, no lo ha reflejado y ha sacado sistemáticamente información que no era información correcta. Bueno, pues eso supone algún castigo. Y esto, relevos y promociones. De todo eso se tiene que aprender. Yo a esto, hace años también hablaba de un concepto, y ya voy acabando, que es lo que llamo las ondas sísmicas de rebote. Como en un terremoto, que yo he vivido un par de ellos en Japón, un terremoto acojona.
Pero lo que acojona mucho más es la segunda onda de rebote. Cuando tú, estando en la calle, mirando así con cara de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y de repente tiembla otra vez, imaginaros la sensación que tiene la gente que ha visto caer su ciudad. Yo no he visto eso, o sea, yo solo me he movido, afortunadamente. Pero cuando ves eso y luego sales a la calle y vuelve a temblar, la angustia que sufres es infinitamente superior a la que sufriste la primera vez, porque la primera vez era una sorpresa, la segunda vez ya sabes lo que viene. Entonces eso es lo que pasa con las crisis, una hipersensibilidad de la opinión pública, unos medios sensibilizados sobre un tipo de accidente, o tipo de situación, o tipo de producto, o fenómeno que no conocían. Hoy, ¿cuántos saben los medios de las preferentes, de las hipotecas suelo? No sabían nada. ¿Cuántos sabíamos del chapapote? Si nadie sabía ni lo que era. ¿Qué sabemos de los PVC, de los pesticidas, de los alimentos genéticamente modificados? Hay muchos temas de los que hemos aprendido un montón en muy poco tiempo porque los medios nos han enseñado y esos medios también han aprendido. La gente que maneja labores de riesgo en una situación de crisis está mucho más nerviosa. ¿Os podéis imaginar cómo conduce un autobús un señor de alza que tiene que hacer el trayecto que hace todos los días si el día anterior ha habido un accidente mortal en un conductor de autobús? Pues como cualquiera de nosotros, lo primero que le pasa es que conduce de una manera mucho más atenazada, como cuando vais por la autopista y veis un accidente. Lo primero que pasa es que todos frenamos, lo segundo que pasa es que casi todos miramos, y lo tercero que suele pasar es que alguno nos da. Y eso hace, precisamente, las labores de riesgo, cuando unos pilotos tienen que montarse a pilotar después de un accidente aéreo, cuando un conductor de metro tiene que montarse en su metro después de que ha habido un atropello, todos estamos más tensos, todos cometemos más errores, se incrementa la probabilidad de cometer una nueva situación que lleve a una crisis. Y al final las inspecciones incrementan. Como la audiencia está muy sensibilizada, los medios muy pendientes, se producen más fallos, la administración inspecciona más y aflora más irregularidades. El conjunto de todo eso hace que parezca que detrás de una gran crisis vienen más y parece que después de hundirse un barco se hunden más, después de un accidente aéreo se producen más. No solo se producen más, que yo creo que algo más se pueden producir, sino que sobre todo estamos más sensibilizados por muchos de estos factores. Y al final, si lo tengo que resumir, mi resumen de esto es nunca mentir. Se puede no contar el 100% de la verdad, pero nunca mentir. Como me escribió Álvaro hace poco en una presentación, como decía Fito Páez, no es porque siempre digas la verdad, es porque nunca me has mentido. Es más importante no haber mentido que decir el 100% de lo que sabemos. Sí proteger a la gente, y la primera la nuestra, porque los primeros que trasladan la sensación de que una compañía, si os tengo que decir una única palabra que hay que tener en la cabeza cuando uno gestiona crisis, es control. Control. Tenemos que transmitir control, que sabemos lo que estamos haciendo, que alguien conduce el autobús, que eso no va directo al precipicio y no hay nadie al volante, que alguien sabe dónde estamos intentando llevar las cosas. Y esa sensación de control, los primeros que la tienen que sentir son nuestros públicos internos. Son los primeros que lo trasladan hacia fuera de aquí, macho, en el banco nadie tiene ni idea de qué hacer, estamos muertos. Porque eso se traslada a clientes, se traslada a nuestros públicos, se traslada a nuestras familias y al final muchas de ellas acaban resumiendo eso. Si yo digo lo que he aprendido en años es que la comunicación sola no basta, no apaga el fuego. La comunicación sola no resuelve las crisis. Las crisis normalmente tienen una causa profunda que no es generalmente solo de comunicación, pero sí se puede utilizar para proteger la reputación. Sí es importante que sepáis que la gestión de una crisis eficaz empieza mucho antes de la crisis. No es el día de la crisis. El estar sano no es porque un día te curen, es porque no te has puesto enfermo. Eso es lo que hay que intentar, que la crisis esté siempre a punto de, pero no llegando a. Y eso, los directivos tenemos la responsabilidad de usar la comunicación para eso. Y en eso los externos, pues, pueden ayudar, pero nunca se juega lo mismo, ¿no? Y esto es lo que tengo. Perdonadme que me he pasado unos 5 minutillos o 10, pero... Yo no sé si hay casi mejor... había un mini turno de preguntas, pero yo creo que mejor cuenta por el caso. Algo que alguien quiera hacer. Yo ya me he comido los 10 minutillos de las preguntas, si queréis al final. Bien comido.
Buenos días. Creo que lo he conectado bien, ¿no? Sí. Vale. Es que hoy tengo todos los problemas porque voy a parecer un robot, todo lo tengo que llevar en la mano, pero espero apañarme. Evidentemente, el problema de contar un caso práctico es que para nosotros es un problema lógico de confidencialidad. Y cuando me pusieron encima de la mesa, oye, cuenta algo, he traído un caso, pero quería contaros más cosas. Entonces, quiero hacer una reflexión, algunas de las cosas las ha reflexionado ya Miguel, pero de los últimos casos que hemos vivido, la ventaja que tiene quizá estar en una agencia es que vives muchos casos y trabajas con no solamente desde un ángulo, desde una sola compañía, entonces es fácil encontrar puntos comunes. Ha hecho Miguel un comentario que me parece súper pertinente y que resume muy bien qué es lo que nos ocurre ahora, y es que la crisis que gestiono hoy no tiene nada que ver con la que gestiono mañana, aunque sea la misma compañía. Es decir, si yo soy Renfe, no puedo gestionar lo mismo el parón del tren de hace un mes. Es que me cambia completamente la manera, los tiempos, los canales y todo. Entonces, eso, los estándares, las reglas, aquellos manuales que decimos larguísimos y con un montón de cosas, efectivamente cada vez sirven para menos. Sirven como mucho para concienciar internamente. Quería además acercaros el papel que para mí tiene la dirección de comunicación en los temas de crisis que estamos viendo últimamente. Creo que tenéis un papel fundamental de antena social, de recordar dentro de la organización cómo están las cosas y por qué lo que hacíamos hace un año hoy ya no vale. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado enormemente. Hemos gestionado últimamente situaciones en las que decían, estos son, hablando por ejemplo de los animalistas, estos son cuatro colgados, son cuatro colgados muy bien financiados, muy bien organizados, en una estructura internacional con una capacidad de viralización tremenda, que son capaces de conseguir que en grandes superficies dejen de venderse los huevos de una manera determinada y de convencer al consumidor, sin a lo mejor mucho contenido real de lo que hay detrás, de que tiene que pedir un tipo de huevo de gallina en el suelo, sin que muchos de nosotros estemos comprando los huevos sin realmente saber qué significa eso. No os digo ya el Me Too, que ahora pues ha provocado no solamente las reacciones de sino que ahora tener bien gestionada la diversidad de género en tu compañía puede ser un issue que se te puede acabar convirtiendo en una crisis. Los temas de medio ambiente, tremendos, los temas de sostenibilidad, ahora que las compañías están empezando, sobre todo aquellas que están estrenándose este año con los reportes no financieros, todos enloquecidos con lo que estamos haciendo en sostenibilidad y medio ambiente, porque la sociedad empieza a preguntarnos, y los momentos políticos. Esto significa que la sociedad ha cambiado y tenemos que entenderlo a la hora de gestionar crisis. Hay que entender muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar. Primero, un cambio de ciclo en lo que anterior todo se cuestiona, todo lo que antes dábamos por sentado se cuestiona, con una absoluta desafección de la opinión pública por lo que puedan decir las empresas. Yo qué sé, 250 millones de empresas ocupándose de dieta saludable o de sana, pero la que ha arrasado es cuando Oprah Winfrey te cuenta lo que hace ella. Al final las personas no creen en las empresas ni en las organizaciones, las personas creemos en otras personas. Entonces, todo lo que es la gestión de la opinión pública y de lo que el sentir social dice sobre ti es fundamental para poder realizar una gestión de crisis correcta. Ya no vale esa comunicación unidireccional, que yo lo he contado muy bien, me han entendido, incluso los periodistas me han entendido, estupendo, que están entendiéndote en la calle. Porque si no te están entendiendo en la calle no estamos haciendo nada. Y además hoy en día la rectificación se entiende como una mentira. O sea, es el mundo de la etiqueta, que es a lo que vamos también, el infraanálisis, la lectura muy rápida, de manera que tenemos que ser más eficaces que nunca a la hora de encontrar una manera de explicar lo que nos ha ocurrido. Estamos completamente acelerados. Para mí, yo recuerdo, por ejemplo, hace años gestionar una crisis, era, como contaba Miguel, que pasabas 70 filtros y ahora no tiene que ver el presidente y te cambiaba la coma. Ahora con Twitter parece que no lo tiene que ver nadie. Nos hemos pasado de un extremo a otro de una manera salvaje. Yo recuerdo ver los que seáis aficionados a la Fórmula 1 como hace unos años había un accidente y tú no te enterabas de lo que había pasado realmente en el accidente pasadas hasta varias semanas, o incluso no te enterabas, y ahora en 5 minutos el piloto está tuiteando: estoy bien, se me han ido los frenos. Dices, bueno, esto a efectos reputacionales
para el coche, para la carrocería, todo esto ha cambiado. Y en esa aceleración estamos perdiendo muchísimo rigor. El estado de clima emocional. Estamos en un momento de tolerancia, un umbral de tolerancia bajísimo. La gente, ¿te cree o no te cree? ¿Está o no está? ¿El plástico es malo? Bueno, pensemos, ¿pero podemos vivir sin? No, da igual, es malo, fuera. Y la sociedad de la posverdad, que es un tema, es una clase completamente. Hablaba en el café alguien como el tema de la digitalización, de la transformación digital, pero está aquí, y es verdad. El primero que te coloca el mensaje gana. Entonces, como nos coloquen la etiqueta, tenemos que trabajar en la gestión de desetiquetarnos, y son dos trabajos: solucionar la crisis y desetiquetarnos. ¿Qué nos estamos encontrando también? Una sobreexposición. Ahora trabajamos en compañías con las paredes de cristal. Antes estábamos muy pendientes de los riesgos que nos venían de fuera. Ojo con los riesgos que nos vienen por la mala gestión que tenemos dentro. Yo puedo estar contando que hago las cosas muy bien, pero un trabajador mío tuiteando que lo que estoy diciendo no es verdad, me funde la reputación, porque va a ser siempre mucho más creíble que lo que puedo hablar yo como compañía. Y eso lo tengo que tener trabajado, sobre todo si encima luego tengo un riesgo externo, que también lo tengo. O sea, en las situaciones de crisis, ahora mismo el público interno para mí quizás sea el público más relevante, porque son los que me van a, en un momento dado, a ayudar o a terminar de hundir. La multiplicación del impacto. Estos son las redes sociales. Ahora no se trata de trabajarte bien. Antes se gestionaba la crisis teniendo 16 contactos en los medios de comunicación bien trabajados con los que pudieras hacer cosas serias. Ahora eso no te vale. Ahora eso no te vale. Han cambiado completamente las reglas y tenemos un tiempo de reacción mucho más pequeño que el que teníamos. Entonces, con lo cual hay que estar más preparados. ¿Por qué? Porque todos vamos, volviendo al símil del avión, en un avión. Dicen por ahí que todo el mundo que monta, los que sois moteros, el que monta en moto se ha caído, se va a caer. Se trata de que el día que esto ocurra estés lo más preparado posible. No se te ocurre montar en moto sin casco, no te montes en un avión, no vivas en un avión sin paracaídas porque te puede hacer falta. Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Además, en la preparación, los grandes casos de crisis que hemos vivido últimamente no son crisis de comunicación y de reputación. Ocurren y la gente mira al responsable de comunicación y de reputación y dicen, pues Peláez, ¿no? Peláez, ¿qué vamos a hacer? Pero Peláez dice, oye, esto es un marrón que habéis gestado en los comités de dirección. Estas son decisiones, malas decisiones tomadas en el comité de dirección. Y yo te lo tengo que resolver. Bueno, bien, pues si te tengo que resolver, quizá también dentro del papel de la función de comunicación, aparte de hacer de radar, está tener algún tipo de voz en la gestión, ¿no? El saber identificar esos riesgos y decir, oye, esto hay que hacerlo de otra manera. Porque como alguien venga y haga una foto de cómo tenemos estas neveras, o cómo tenemos este pescado aquí colocado, o cómo tenemos estas granjas, vamos a tener un problema reputacional y entonces vas a venir a preguntarme, oye, ¿qué hago con esto? Y tenemos la foto en Twitter y diré, no, macho, lo que teníamos que haber tenido es esto resolucionado de antes. Y si esto no está solucionado de antes porque tiene que estar así, porque el pescado tiene que estar así, explícame por qué tiene que estar así, para que yo tenga todo mi argumentario y todo lo que tengo que tener, todos mis expertos, todo montado, para que el día que eso salte, yo salgo a la velocidad, a la mayor velocidad posible, sea capaz de poner una respuesta única, solvente y rápida encima de la mesa. ¿Qué tenemos que hacer? Una gestión, por tanto, exquisita de los tiempos y de los contextos. Y tener en cuenta que lo que creemos que no va a ser un problema puede serlo. Y en eso tenemos que estar mirando la antena social. Por ejemplo, hoy, vamos a ver, hoy a lo mejor, es que con el juicio del proceso, hoy estaban los periódicos un poco monotemáticos, pero con el escándalo del fútbol, o a lo mejor un trapiche relacionado con cualquier empresa de apuestas deportivas, hoy tendrá muchísimo más, si tengo un problema hoy, tendrá muchísimo más impacto que hace 2 semanas, porque está de moda el tema. Si ha habido, por ejemplo, con el tema que ha habido de los abusos a los niños autistas en los colegios, si ahora tengo un problema en un colegio, se verá magnificado por la situación que tengo de contexto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los riesgos ya no están solo en mi negocio, los riesgos me vienen del contexto y los negocios colaterales. El ejemplo que os he traído viene un poco por ahí. La intervención aguas arriba, lo que os decía, en la gestión. Parte de ya no es a lo mejor tan importante preparar un manual de crisis
como hacerme un control de mi cadena, de todo lo que es mi cadena de producción, y decir, oye, ¿dónde tengo los riesgos de gestión aquí? Y si no me vais y si no se pueden corregir, darme los argumentos para explicarlo, porque podemos tener un problema. Muchos de los problemas vienen, además los decía, si no tengo control de lo que tengo dentro, el propio problema me lo genera un empleado con una foto mal colgada en una red social. Y puedo despedir al empleado, pero el daño lo tengo ya organizado. Y la actitud, además, o incluso por encima de la aptitud, ya no se trata solamente de que la compañía lo haga funcionar, sino de que además es aquello del César, la mujer del César, que además de honrada debe parecerlo. Y aquí el papel del CEO, la gestión del CEO es importantísima. Yo recuerdo cuando gestionábamos crisis antes que era como, vamos a intentar tener al CEO protegido, ahora es al contrario, al CEO normalmente le toca dar el paso adelante, y no solamente en un discurso y en hacer un acercamiento de lo que la compañía piensa o siente o cómo responde a esa situación de crisis, sino en su entorno. Yo me he visto en situaciones con crisis menores, pero relacionadas, por ejemplo, con cierres de EREs, que han llegado las vacaciones de Navidad, y lógicamente, aunque estés en un ERE, la gente se coge el 24 y el 25, y de tener que decirle a un director general, sé que te vas a esquiar, no se te ocurra volver con la marca de las gafas. Y que bajo ningún concepto la siguiente foto que te pueden hacer a ti en un comité de negociación es con una marca de gafas de esquiar. O no esquías, o te pones mucha protección, o vas con un pasamontañas, pero no puedes venir con una marca. El CEO de BP en su momento en el Golfo de México no debió haberse ido en sus días de descanso a navegar por unas aguas azules en un catamarán precioso, porque claro, al final tú puedes montar un discurso maravilloso, tú puedes hacer una comunicación estupenda, pero lógicamente si hay esas variedades, la sociedad ya no te lo perdona, y siempre va a haber alguien que lo señale. Y además esto ya sabéis cómo pasa, cuando alguien encuentra algo malo, algo punible, ahí se vuelca todo el mundo, y la viralización es absoluta. Y fundamental, hablar para nuestro peor enemigo, pensar siempre que el que tengo delante me va a hacer la pregunta más ácida, la más molesta, la más incómoda, y el peor enemigo lo tenemos dentro de nuestras compañías o de nuestras organizaciones, no os digo ya si tiene que ver con un partido político. Entonces, quiero decir que esto se puede preparar. A nadie, a ningún periodista, a ningún blogger o a nadie, ningún influencer se le va a ocurrir una pregunta peor que la que se le va a ocurrir a mi compañero de trabajo, que sabe dónde tengo los agujeros. Entonces puedo prepararme. Os doy el caso de Oxfam. ¿Por qué os he traído este caso? Os lo he traído por dos razones. Uno, porque creo que resume bien muchas de las cosas que se han dicho hoy, y porque hoy, aunque no os lo creáis, estaría otra vez de actualidad, y es importante entender cómo el contexto condiciona mucho. Ya sabéis lo que pasó. Yo hablo desde lo que se hizo en España, que es lo que conozco. Al final, ¿qué cosas cambian de lo que pasaba antes? Si esto hubiera pasado hace 6 o 7 años, hubieran dicho, oye, el problema lo tienen en Europa, no me va a lo mejor me voy a preparar un argumentario reactivo por si un periodista aquí en España me hace alguna pregunta, pero oye, en un momento dado incluso derivo a la prensa a mi gabinete de prensa en Reino Unido. Nosotros, recuerdo cuando ocurrió lo de BP en el Golfo de México, nosotros trabajamos con BP en España, muchas de las preguntas la mayoría de las preguntas que hacían los periodistas en España nos decían que las derivábamos directamente a Reino Unido, no se contestaban desde aquí. Esto hoy en día sería impensable. De hecho, mucha de la gestión que hacíamos era intentar convencer al headquarter de comunicación de que las cosas en España eran distintas, porque somos una península rodeadas de agua y venimos del Prestige, con lo cual la sensibilidad que tenía la sociedad española ante estos temas no era la misma que podía tener a lo mejor un tío en Holanda. Pero bueno, se gestionaba de otra manera. ¿Qué pasa cuando ellos se encuentran con que tienes esto encima de la mesa y dicen, yo tengo un problema y lo tengo aquí, y lo tengo que solucionar aquí? Entonces mi problema aquí es que tengo primero que asumir lo que me está pasando, prepararme y que explicar cómo aplica esto a España. Tengo que tener todos el argumentario perfectamente trabajado. Tengo, por supuesto, que pedir disculpas, tengo que ofrecer una serie de condiciones que se van a poner encima de la mesa de soluciones para que esto no vuelva a ocurrir, y además tengo que tener una disponibilidad absoluta de mis portavoces para los medios de comunicación. Y además entender que muchas de las soluciones que yo voy a poner encima de la mesa no me competen solamente a mí como organización, sino que tiene que ver mucho con el tema del sector.
Obviamente, cuando esto ocurre, ellos son trending topics, salen todos los informativos, esto es la revuelo, pero ¿qué pasa? Esto es un tsunami para el tercer sector en su mayoría. No sé, nosotros no sé cuántas llamadas recibimos de diferentes organizaciones pero ahora ya con esto publicado, oye, que vemos que viene esto y a lo mejor nos va a tocar contestar, porque desgraciadamente esto que le ha pasado a Oxfam, pasa a Intermón, es algo que le puede pasar a cualquier organización, porque en parte tiene que ver mucho con la manera que tienes con una parte que está legislada que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Tú no puedes luego ir contando por un trabajador tuyo determinadas prácticas, con lo cual a la hora de que determinados perfiles peligrosos puedan incluso cambiar de organización, es difícil tal y como está la legislación media, evitarlo. Entonces, claro, tienes un montón de organizaciones completamente salpicadas por el asunto, que la mayoría no se había preparado. Y dices, bueno, si esto te sale, si esto salta, no puedes prepararte cuando esto está ya en los medios de comunicación. Tú esto sabes que se está gestando y que te va a tocar. ¿Qué teníamos hoy? Esto es de ayer, ¿vale? Yo ayer yo puse en Google Intermón Oxfam y me salieron estas noticias, ¿vale? Sobre una campaña solidaria, sobre o sea, diferentes iniciativas de Intermón. Puse Oxfam, hablaba de la Comisión de Beneficencia y en inglés, y ya aparecen algunas de las primeras noticias, porque ayer se publicaba el informe que relataba cuál era el dictamen de lo que había pasado con Intermón Oxfam. Y el dictamen dice que Oxfam no dio toda la información que tenía que haber dado y que efectivamente tenía que haber hecho las cosas de otra manera. ¿Lo habéis visto en algún medio de comunicación? No. Hoy, esta mañana que estoy mirando ahí, en El País lo han cubierto desde México, o sea, hoy si lo buscas lo encuentras, pero lo tienes que buscar. Pero ¿qué hubiera pasado si hoy hubiera habido una noticia con algún escándalo importante relacionado con abuso de niños? Que esto estaría en la portada de todas partes. Y ellos lo saben. ¿Qué pasa? Entonces, me juego lo que queráis a que hoy, bueno, no saldrá porque no es noticia, pero hay un informe de una investigación propia, lo que decía antes, de su propia caja negra, diciendo, oye, esto es lo que hicimos mal, esto es lo que vamos a hacer bien, a partir de ahora, que en previsión de que el día que sale esto, puedas volver a ser noticia, que no lo sabes, porque depende del contexto. Que el contexto te acompañe y la cosa se queda neutra, bueno, pues ya lo tienes organizado y trabajado desde por si acaso. Que sale, estás preparado. Porque estas cosas antes no ocurrían. Es verdad, cuántas veces en la gestión de crisis hemos dicho, se está investigando y se comunicarán las conclusiones, y jamás se ha comunicado nunca nada porque a nadie le importa un bledo preguntar después. Pero eso hoy en día no puede o no ocurrir. Puede ser que alguien pregunte después, o puede ser que el contexto vuelva a colocarse en la palestra. Y volviendo a lo que decía al principio, decía, para mí que es relevante de todo esto, el nuevo rol que tiene el director de comunicación, que creo que hay que de cierta manera además reivindicarlo, es uno, el de la antena social, es decirle, oye, ojo que lo que está pasando en el mundo, ojo que es que hay una serie de Netflix que está funcionando fenomenal, que en un momento dado nos puede afectar, porque está la gente sensibilizada con este tema. Chernobyl, oye, es que esta serie ahora resulta que la gente se preocupa y no sé cuántos, y que si, pues esas cosas que a lo mejor en un comité de dirección, muchos de los otros directivos que tienen un perfil técnico estupendo y que son excelentes profesionales, ni siquiera se plantean, porque bien no va con ellos o porque están en otra historia. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que planteábamos? Cuando nosotros nos ponemos a ayudar a las compañías a gestionar su reputación y a hacer trabajos relacionados con estos temas, creemos que hay de todos los procesos, una pata que tiene que ver con la gestión, otra que tiene que ver con la comunicación externa y otra que tiene que ver con la comunicación interna. Y creemos que necesariamente cuando estás trabajando tu reputación, tienes que trabajar en la gestión preventiva de los riesgos. Y es lo que decíamos antes, ya no solamente hacer un manual. ¿Qué tienes que hacer? Primero, anticipar las tendencias, no solamente tus riesgos. ¿Qué tienes en el mundo alrededor que te puede acabar salpicando de alguna manera? ¿Qué otras cosas están pasando en el sector? Hacer un análisis de tu propia gestión
y poner encima de la mesa de tu compañía los titulares ácidos. Oye, ¿tú quieres ver este titular sobre nosotros en la prensa? ¿Tú te ves cómodo con esto? Porque nos puede pasar, asumámoslo. ¿Estamos cómodos? Bien. Si esto nos preocupa, ¿qué consecuencias tiene esto? Preguntaba Miguel. ¿Esto dónde nos lleva? ¿Cerramos el negocio? ¿Nos supone una pérdida asumible porque es una multa? No, nos supone un problema de reputación tremendo porque voy a quedarme sin capacidad de tener relación con stakeholders que son claves para mí. Pongámoslo encima de la... Luego, grupos de trabajo internos. Esto no lo puede hacer solo un director de comunicación escribiendo argumentarios porque no va solamente de comunicación. Aquí tiene que estar la gente de los equipos integrada y dispuesta a querer solucionarlo e involucrada. Porque luego, lo que os decía, en la gestión de crisis, el tener a la gente dentro alineada te facilita mucho las cosas, o al contrario, te ponen los palos definitivos en las ruedas. Y luego una propuesta de valor para gestionar esos riesgos que he dicho que tengo. Luego ya, si quieres, hablamos de comunicación. ¿Y qué es comunicación? Entonces aquí sí, hago los argumentarios, preparo el toolkit para mis portavoces, los entreno, me hago un manual no tanto de crisis, sino de voz de marca, porque ahora, a la hora de comunicar una crisis no puedo ponerme estupendo si mi voz de marca soy una marca colega. Lo que le pasa muchas veces a estas marcas que en Twitter son estupendas y el día que tienen una crisis estábamos procediendo al análisis y el consumidor dice, que me habla, ¿quién es? ¿Dónde está mi marca molona que ayer me hablaba de tú y de colega? Pues eso, trabajar para que tu voz de marca no cambie en una situación de este tipo. Comunicación, pero tengo que haber hecho lo de gestión antes, porque como comunicación, es decir, si cuando pasa el problema la gente va al despacho de Peláez a que se lo solucione, Peláez pues puede coger sus cosas, meterlas en la caja y decir, señores, estupendamente, porque por mucho que haga, le va a costar trabajo que esto no acabe siendo un problema. Y luego, reforzar el engagement interno, tener muy alineado al público interno, que para nosotros, en nuestra experiencia en las últimas gestiones de crisis, ha sido fundamental. No solamente porque incluso en un momento dado pueden ser activistas de tu mensaje, sino porque la velocidad y la capacidad que tienes de cambiar las cosas dentro y de prevenir posibles repercusiones, tienes que contar con estas personas, tienen que estar en lo que están, si no, es imposible. Desde el despacho de la persona de comunicación no se puede. Y esto es lo que os quería yo contar. Ahora, si tenéis preguntas y ya no hay más grabaciones, yo ya, si queréis que profundicemos algo más en un tema práctico, no me importa. Pero hasta aquí, con el tema de confidencialidad, tampoco quería meterme mucho más. Muchas gracias.